Casi la 1:15. Pedro Casares, portavoz del PSOE en Santander. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fermín. La música dicen que amansa las fieras. No sé qué música necesitamos para amansar al PSOE ahora mismo. Pues una melodía que suene bien y que nos lleve a la normalidad, ¿no? Después de un proceso de primarias, toda la militancia de un partido, en este caso del Partido Socialista de Cantabria, tiene que estar detrás de su nueva dirección y de su secretario general, y solo eso, con normalidad y respetando los procesos de democracia interna de un partido, podremos mirar al futuro, y estoy seguro que la militancia del partido estará a la altura de esta responsabilidad que tiene y del momento histórico, y en eso apelo también a toda la organización. ¿Es normal estos vaivenes, estas decisiones, estas guerras internas? Es normal, ¿no? En un proceso de cambio, de renovación de una dirección del partido. Lo que no sé si es tan normal, señor Casares, es que trascienda todo tanto a la opinión pública, que trascienda todo tanto a los medios de comunicación. Pues yo creo que no es normal esa segunda parte, ¿no? Es normal la democracia interna, las primarias, que la militancia de un partido pueda decidir el futuro de su organización. A mí es algo que me hace sentir orgullo de formar parte del Partido Socialista, y que con el voto individual y secreto de todos los militantes pues hayamos decidido quién es nuestro nuevo secretario general. Yo creo que eso es para sentirse orgulloso. A partir de ahí, que se haga este debate público en los medios de comunicación, creo que no es normal y tampoco es bueno para el Partido Socialista de Cantabria ni para el Partido Socialista. Los procesos tienen que hacerse además con naturalidad y con normalidad en el seno del partido, porque además tenemos muchos instrumentos de debate interno para poder hablar de estas cuestiones y también de las discrepancias, y por tanto que el debate trascienda a los medios de comunicación yo creo que no es bueno, y yo siempre que me lo han preguntado y me han llamado muchos medios de comunicación estos días, pues no he querido fomentar esa crispación externa, ¿no? Y apelo también a la responsabilidad de todos aquellos que algún día han sido dirigentes de este partido o que hoy tienen responsabilidades públicas, y a la nueva dirección, para que este debate le reconduzcamos y lo hablemos en los foros que tenemos, pero con esa máxima de que entre todos respetemos el resultado que ha salido de las urnas y de la democracia interna. Y se recupere la estabilidad, ¿no? Porque todo este debate interno ha terminado desestabilizando el gobierno de Cantabria. Bueno, yo creo que no ha habido una desestabilización del gobierno. Naturalmente que le afecta cuando se producen cambios políticos en un partido, pues también tienen sus consecuencias, en este caso pues en el gobierno de la comunidad, porque el Partido Socialista es un partido que gobierna Cantabria. A partir de ahí también es normal que se produzcan cambios en el seno de un ejecutivo, en el seno en este caso del gobierno, y que la nueva dirección pues pueda establecer cauces de dirección política y también personas pues para liderar esos cambios que desde la dirección del partido se quieran hacer. Pero bueno, yo creo que las cosas más allá del ruido de alguna de las partes pues están mucho más tranquilas de lo que parece, a pesar de todo pues el ruido que hemos visto en torno a la Consejería de Educación. Por ejemplo, el curso escolar ha empezado con normalidad, los miles de niños y niñas de nuestro sistema educativo pues han ido con normalidad a las clases, y eso es gracias a la profesionalidad de los trabajadores de la enseñanza pública, que están siempre por encima pues de vaivenes políticos. Por tanto, yo creo que la estabilidad en el gobierno existe. Somos dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Regionalista, que tenemos un fin común en esta legislatura, que es trabajar por el bien de Cantabria, y estoy seguro que las dos direcciones, la nueva ejecutiva del PSOE liderada por Pablo Zuloaga y la dirección del Partido Regionalista liderada por Miguel Ángel Revilla, están en ese propósito y en ese fin, y a partir de ahí pues queda la mitad de la legislatura y hay mucho que trabajar, ¿no? Bueno, pues hemos invitado al secretario general del Partido Socialista en Santander, también miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE a nivel nacional, a hablar, bueno, pues de la coyuntura política regional. Por supuesto, es una pregunta, es un tema obligado, ¿no? Pero hablar de la política local, de la política en el Ayuntamiento de Santander, de la gestión por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, de la visión que el PSOE tiene de esa gestión. Señor Casares, queda un año y medio, mal contado, poco más de año y medio para las próximas elecciones municipales. ¿Empieza ya la cuenta atrás para esos comicios? Bueno, yo creo que estamos en un momento decisivo de la legislatura. Empezamos ahora el curso político, un septiembre que va a marcar algunas líneas de actuación en el Ayuntamiento de Santander
Santander y por tanto también cada vez va quedando menos tiempo para las elecciones de mayo de 2019, y en ese horizonte el Partido Socialista va a seguir trabajando con más intensidad para marcar la agenda política. Yo creo que tiene que abrirse un curso político en el que los santanderinos vean en su ayuntamiento pues un ayuntamiento centrado en los problemas que tenemos, ¿no? El Santander es una ciudad que tiene un peor comportamiento en el mercado de trabajo que el conjunto de Cantabria, es una ciudad con peores políticas sociales que la media y otros ayuntamientos de Cantabria, y es una ciudad que, siendo la capital de Cantabria, no está siendo el motor que debería ser de desarrollo regional para Cantabria, ¿no? Y a partir de ahí pues vamos a tener muchos asuntos pendientes que vienen de antes del verano y durante el verano, pues que tendremos que resolver, ¿no? Se inicia ahora el proceso de elaboración de los presupuestos del año que viene, de las ordenanzas fiscales, de los impuestos que pagaremos el próximo año, y también algunos asuntos más polémicos como pues el derrumbe del edificio de la Calle del Sol, que todavía desde luego ni conocemos la verdad ni se han depurado responsabilidades políticas, que es lo que a nosotros nos atañe en el seno del Ayuntamiento de Santander, y estaremos muy vigilantes para que esto sea así, y todo como ya viene siendo en esta legislatura, pues marcado por las anomalías que se han producido en el Ayuntamiento de Santander, y como hoy el Partido Popular pues gobierna Santander con el apoyo de un tránsfuga de Ciudadanos, y que está haciendo posible que las políticas o los deseos del equipo de gobierno pues sigan adelante, a pesar de la voluntad mayoritaria del resto de partidos de la oposición. Bajo su punto de vista, ¿qué ha cambiado en el Ayuntamiento, en la gestión del Ayuntamiento, en el funcionamiento del equipo de gobierno, qué ha cambiado con el cambio de persona al frente de la alcaldía, con la marcha de Íñigo de la Serna y la llegada al puesto de Gemma Igual? Pues empezaba el mandato de Gemma Igual con una llamada que le hicimos desde la oposición, que era el diálogo y a tener más contacto con las fuerzas políticas, y en este caso con el PSOE, ¿no? Como principal partido de la oposición. La primera medida que yo le pedí a Gemma Igual fue tener una reunión con ella como alcaldesa, algo que no había sido posible con Íñigo de la Serna, y por tanto esto no es normal en un ayuntamiento, que el alcalde no tenga reuniones de trabajo con el principal partido de la oposición o con el portavoz del PSOE, ¿no? Esto no era normal. Tuvimos esa primera reunión y hasta hoy nunca más la alcaldesa de Santander ha vuelto a llamarnos a los grupos políticos para hablar y debatir de política, y que pudiéramos solucionar algunas cosas que afectan a la ciudad de Santander. Por tanto, en eso seguimos como estábamos, y yo creo que además se ha añadido un ingrediente adicional, que es pues el cierto desconcierto de una persona que está al frente de la alcaldía, que desde luego no tenía pues la experiencia del antecesor. Yo he discrepado con muchísimas cosas con Íñigo de la Serna políticamente, pero tengo que reconocer que sabía que estaba gobernando el principal ayuntamiento de Cantabria y la capital de Cantabria, y eso es muy importante en la vida pública. Y tenemos ahora una alcaldesa que desde luego yo creo que no está a la altura de las circunstancias que se hubiera requerido para hacer frente a los principales problemas que tiene Santander, y tenemos una alcaldesa pues de transición interina. No la han votado los ciudadanos, y solo por el deseo expreso del anterior alcalde pues la tenemos en el Ayuntamiento de Santander, pero desde luego no tiene ni un horizonte ni un rumbo más allá que una mala copia de las políticas que estaba desarrollando su antecesor. Hablamos de uno de los acontecimientos de este verano, por supuesto, el derrumbe de ese edificio de la Calle del Sol. Usted lo mencionaba antes. La semana pasada, cuando hablábamos con Gemma Igual, le hacíamos la misma pregunta que le voy a hacer a usted ahora. Le decíamos, ¿se han tomado las medidas para que esto no vuelva a ocurrir? Ella nos decía que sí, que todo estaba bajo control, a falta de los informes definitivos para saber exactamente qué es lo que ocurrió. Y le hago la misma pregunta a usted, señor Casares. ¿Cree que el equipo de gobierno ha tomado las medidas necesarias para evitar que se vuelva a producir un derrumbe de estas características? Pues yo sinceramente lo desconozco, y lamento desconocerlo, porque lo que hemos pedido a la alcaldesa del Partido Popular es que en torno a esta cuestión hubiera máxima transparencia, y a su vez hemos ofrecido máxima colaboración desde el Partido Socialista
Socialista para evitar que esto vuelva a pasar. Podríamos estar hablando hoy de daños personales o incluso de víctimas en un caso como el derrumbe de la calle del Sol. Si ella ha contestado que sí a esa pregunta, por lo menos reconoce que algo no se ha hecho bien, si se han tomado medidas para evitar que esto ocurra. Y a mí lo que más me preocupa, lo más grave de todo esto, seguro que a muchos de los que nos escuchan hoy en la cadena SER también, es cómo es posible que en Santander, que cualquier ciudadano sabe que se tarda mucho tiempo en obtener una licencia de obra mayor o licencias de obra menor. A veces los ciudadanos se desesperan ante la lentitud del Ayuntamiento de Santander. ¿Cómo es posible que en un caso como estos hayamos conocido pues que se daban licencias de obra mayor en 13 días o licencias de obra menor en apenas una hora? Esto genera la sensación en los ciudadanos de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que en función de cómo te lleves con la administración o con el alcalde de turno te van a tratar mejor o te van a tratar peor, y esto a mi juicio en sí ya es muy grave, que haya ciudadanos que en función de las amistades que tengan en el Ayuntamiento de Santander se les trate mejor o peor. Y lo más grave de todo esto, que lo hemos conocido con posterioridad, es ante la gravedad de las denuncias vecinales, el Ayuntamiento de Santander no hiciese nada, porque cualquiera que haya visto el informe pericial que hicieron los vecinos, la gravedad de lo que decía ese informe, que ponía en riesgo además la estructura del edificio, cualquiera que hubiera visto ese informe hubiera actuado. Bueno, pues ese informe estuvo durante 2 semanas encima de las mesas del Ayuntamiento de Santander y nadie hizo nada, ni siquiera nadie contestó, y finalmente el edificio se derrumbó. Por tanto, esto es muy grave y esto tiene que tener responsabilidades, más aún cuando hemos sabido que el concejal de Infraestructuras y de Urbanismo pues conocía a la perfección todo lo que se estaba sucediendo. Los adjudicatarios de estas licencias eran habituales contratistas del Ayuntamiento, han recibido mucho dinero del Ayuntamiento de Santander y desde luego no hemos tenido una explicación convincente de lo que ha pasado. E insisto, lo que tenemos que trabajar no es solo para que esto no vuelva a producirse, que también, sino en depurar responsabilidades, porque la gente ya está cansada, está harta de que pasen estas cosas y no haya ninguna consecuencia, de que nadie asuma responsabilidades, de que no dimita a nadie en una ciudad, y hay que recordarlo, donde tuvimos un derrumbe en el Cabildo y donde murieron personas, donde hemos tenido un incendio en Tetuán y nunca nadie asumió responsabilidades, y todo en un concejal que además tiene muchos motivos para haber ya abandonado el cargo de concejal de urbanismo. Hay que recordar que es el mismo concejal que tiene un plan general anulado, un plan que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal, o es el mismo que permitió el destrozo en la senda costera. Por tanto, yo creo que hay muchos motivos, demasiados, por eso el Partido Socialista pidió la dimisión o el cese de este concejal y una comisión de investigación independiente para depurar responsabilidades. Cambiamos de asunto. El Metrotús, esa infraestructura que tantos dolores de cabeza ha dado este verano a muchos conductores, a muchos usuarios y que no sé si lo seguirá dando en el futuro. Ustedes dicen que sí, que esa infraestructura no les gusta tal y como está diseñada. El problema de fondo es el planteamiento de la movilidad en Santander. Yo creo que cuando uno aborda un problema, que es el de la movilidad en una ciudad con problemas de tráfico, con problemas de aparcamiento, una ciudad que tiene carencias en su transporte público, tiene que abordar el problema en su conjunto. Y cuando lo abordas en su conjunto, tienes que dar soluciones para el conjunto de la ciudad. ¿Y qué estamos viendo? Por eso el despropósito de las obras del Metrotús, que el Partido Popular va a parches, va a ideas. Hoy nos anuncian que van a peatonalizar la calle Cervantes y mañana que van a poner un carril exclusivo para los autobuses, pero no hay una coordinación en las políticas de movilidad. El bus podría ser una idea buena en sí misma, que favorezca la movilidad en Santander, siempre y cuando uno pues tome otras medidas como disuadir el tráfico en el centro, aparcamientos disuasorios, fomentar el transporte público, que el transporte urbano funcione bien, con muchas y buenas frecuencias. Podría ser una buena idea. ¿Qué ocurre? Que lo han hecho como si fuera algo aislado y ha provocado lo que estamos viendo todos los que utilizamos el coche en Santander y todos los que nos han visitado. Colapsos en el tráfico, colas interminables por el centro, a la altura del centro Botín, del túnel, etcétera, y un carril
que a día de hoy está vacío, mientras que tienes los otros 2 carriles colapsados, y todo quitando la mitad de las plazas en una de las arterias fundamentales, como es todo lo que va por el Paseo Pereda, Calvo Sotelo, etcétera, la mitad de las plazas de aparcamiento. Por tanto, se está planteando mal. Por eso nosotros hemos dicho que es un despropósito, ojo, en una obra que nos va a costar a los santanderinos, que vamos a tener que pagarla 2,5 millones de euros y además otros 3 millones de euros de nuevos autobuses de estos que llaman articulados. Por tanto, cerca de 6 millones de euros para una obra que estamos viendo que está incrementando los problemas del tráfico y del aparcamiento y que no va a dar esa solución global a la movilidad en Santander, que es la que reclamamos desde el Partido Socialista, pensar a futuro. Otro problema indudable que seguimos arrastrando y que pasan las legislaturas y aparentemente no se ponen medidas que den resultado, que sean eficaces para frenar 2 cosas: la constante pérdida de población en Santander y otra cosa que seguramente que tiene mucho que ver, como es el progresivo envejecimiento de la población en Santander. Estos son 2 de los problemas fundamentales que tiene Santander y que al Partido Socialista nos preocupan. ¿Por qué no hay una respuesta a estos 2 problemas que son el ser o no ser de Santander, la pérdida de población, especialmente la joven, y el envejecimiento? En primer lugar, porque el Partido Popular no reconoce el problema. Esta ciudad lleva durante 20 años perdiendo más de 1.000 habitantes cada uno de los años y, como digo, fundamentalmente se van los jóvenes y es una ciudad que envejece y, por tanto, al final, cuando se van los jóvenes y la ciudad envejece, se está perdiendo el motor de dinamismo de cualquier ciudad. Y el Partido Popular no ha dado respuesta porque no reconoce el problema. Primero, negaban que Santander tuviera un problema de vivienda. Cuando el Partido Socialista hace ya muchos años reclamaba viviendas de protección oficial, el Partido Popular lo negaba, y ahora se construyen viviendas de protección oficial que son más caras que las viviendas libres. Pero es que ahora el problema ya no es la construcción de vivienda, ahora es fundamentalmente el problema es tener viviendas en alquiler social, ya no en propiedad, y el Partido Popular sigue sin dar esa respuesta efectiva a los problemas de alquiler. Y luego algo que es fundamental en las ciudades, sobre todo Santander, que tiene municipios limítrofes con precios de vivienda pues mucho más asequibles, ¿no? Es que tampoco hay una solución al problema del desempleo. Y lo hemos visto este verano, como en Cantabria se reducía el paro en más de un 2% y en Santander apenas en un 0,5%. ¿Cómo es posible que en el mejor momento de la temporada estival, cuando la ciudad está llena de visitantes y de veraneantes, no hayamos ni siquiera reducido el paro en lo que lo hace Cantabria, teniendo en cuenta que Santander tiene un pacto por el empleo que nosotros hemos dicho que ha fracasado, a la vista de los resultados, ¿no? En que Cantabria sin un pacto por el empleo se comporta mejor y Santander teniéndolo se está comportando peor. Por tanto, yo creo que hay un problema de fondo, el asumir el problema, en dar un problema al problema de la vivienda, especialmente me dirijo a los jóvenes para que tengan alquileres muy asequibles, y luego también en el tema presupuestario y los impuestos. Santander paga más impuestos que el resto de ayuntamientos de Cantabria. Aquí se paga más IBI, aquí la presión fiscal sobre los santanderinos es mayor y esto hace que la gente se siga yendo de la ciudad, y todo en una ciudad que como digo, como consecuencia de que se van los jóvenes, pues envejece. Yo creo que si los gobernantes municipales, que si el equipo de gobierno, que si el Partido Popular, que si la alcaldesa no se toma en serio el problema de la pérdida de población, Santander está teniendo ya un problema en el medio plazo, de que es que una ciudad que pierde población es una ciudad que pierde el futuro. Si se marchan los jóvenes, ¿de qué va a trabajar, de qué va a vivir Santander, ¿no? Si se va lo más dinámico de la sociedad, que son los jóvenes. Por tanto, ahí hay que poner el foco y yo creo que es una prioridad, debería serlo para el ayuntamiento. Volvemos al inicio de la conversación y queda algo más de año y medio para las elecciones. ¿Cuál va a ser la estrategia del Partido Socialista en Santander para, me imagino que ese es el objetivo, ¿no?, arrebatar la alcaldía al Partido Popular? Sí, yo creo que hoy Santander está en mejores condiciones para 2019 para que se produzca el tan ansiado cambio político en la capital de Cantabria, y tan ansiado y tan necesario. En 2015 hicimos algo que a muchos les parecía difícil, que es que el Partido Popular perdiese la mayoría absoluta en Santander. Pues por primera vez en 20 años perdió la mayoría absoluta y 5 concejales. Y el Partido Socialista, en ese escenario tan complicado para la política y para el PSOE como era 2015, conseguimos aumentar en porcentaje de votos y mantener nuestros 5 concejales. Y ahora tenemos que seguir trabajando para que en 2019
tengamos todavía un mejor resultado, con más votos y más concejales, para hacer posible ese cambio político en Santander. Y para ello nuestras prioridades van a seguir siendo 3. El Partido Socialista va a centrar todos sus esfuerzos en las políticas de empleo para que los ciudadanos sepan que puede haber una alternativa en políticas de empleo, especialmente dirigiéndonos a los jóvenes y a todos esos mayores de 45 años que han abandonado el mercado de trabajo y hoy no tienen una posibilidad. Y luego vamos a trabajar en un doble escenario, que son las políticas sociales, las políticas para atender a las personas, y vamos a trabajar muy de cerca con los barrios de Santander. Nosotros hemos empezado y ya llevamos prácticamente un año con una campaña que es de que el Partido Socialista sea un partido en escucha activa y en contacto permanente con la ciudadanía, y por eso hacemos visitas continuas a los barrios de Santander para que vean al Partido Socialista como un partido cercano a sus problemas y que vean en nosotros una alternativa. De esa forma, centrándonos en los problemas que fundamentalmente tienen los ciudadanos, que es la falta de oportunidades de empleo, de vivienda y en las políticas sociales, y estando cerca de la ciudadanía, estando en contacto permanente en los barrios de la ciudad, yo creo que el Partido Socialista se va a consolidar como la única alternativa posible en Santander, y el escenario, desde luego, yo creo que es en que por primera vez en la historia de la capital de Cantabria haya un gobierno progresista. ¿Optará usted a la alcaldía? Bueno, eso lo tienen que decidir los militantes de Santander. Haremos primarias. La militancia de Santander podrá decidir quién va a ser su candidato a la alcaldía. Yo lo que sí le puedo decir, y fue mi compromiso, es que me presentaba con todas las ganas del mundo a la alcaldía de Santander, y que voy a trabajar estos 4 años para que el Partido Socialista de Santander, en colaboración con el Partido Socialista de Cantabria y con el Partido Socialista, esté en mejores condiciones de tener un mejor resultado, y de que podamos hacer que esa voluntad que hoy tienen miles de progresistas en Santander, es que se pueda hacer ese cambio en la alcaldía de la capital. Y se volverá a presentar, ¿no? Bueno, eso lo decidirán los militantes, ya sabes a que las primarias, digo. Soy muy respetuoso con la decisión de los militantes y con el tiempo que ahora no toca, ¿no? Pedro Casares, portavoz del PSOE en Santander, gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a vosotros.